¿Qué tal amigos? Vamos en esta ocasión a hablar del manejo de las expresiones en C++, asumiéndolo como una posibilidad de colaborar o contribuir con el sistema operativo para que cuando se generan errores lógicos o de codificación, entonces tengamos a través de código entonces el manejo de esos posibles errores. Miremos un poquito entonces acá. En el caso de las excepciones, dice que el estándar de C++ entonces contempla una jerarquía de clase, en este caso la clase padre, entonces es del estándar, entonces la exception, y básicamente entonces a través de esa jerarquía de clases entonces nosotros podemos manejar cada uno de los posibles errores que se pueden presentar. El manejo de las excepciones permiten a los usuarios crear aplicaciones tolerantes a fallos y robustos, resistentes a errores, que básicamente es lo que queremos manejar para controlar estas excepciones y que pueda seguir ejecutando el programa sin verse afectado por el problema. Es decir, que no se reviente el programa, lo que normalmente de pronto hablamos. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso del uso de arreglos, entonces es común que de un momento para otro el programa, como está acá, se revienta. Básicamente la idea es que podemos de pronto controlar en muchas ocasiones, en el caso de los arreglos, es que excedemos la dimensión del arreglo y básicamente por eso pues se me genera un error que básicamente el sistema operativo pues la única solución que tiene es sacarlo del punto de ejecución. A través de las excepciones podemos entonces digamos que controlar ese tipo de problemas. Les decía que esto es una jerarquía de clases, entonces la clase padre es la excepción, 2, 4, 6 clases en el segundo nivel y acá en el tercer nivel entonces encontramos 7 clases que nos van a permitir manejar de diferente forma los errores. Cuando trabajemos entonces el manejo del error, entonces tenemos que utilizar estas tres palabras reservadas. El throw, el try que evalúa un bloque de código donde podemos de pronto asumir que se puede generar un error. El catch, el throw que emite el error, genera el error o lanza el error y el catch que lo toma para hacer entonces el trabajo mediante el programa. El throw básicamente lo volvemos a colocar como el lanzamiento de una excepción cuando aparece un error. El catch captura la excepción para tratarla y el try entonces identifica un bloque de código donde podría activarse una excepción posible. Ejercicio, hacer un programa C++ que le da dos números enteros A y B y realice la división A entre B. Se debe manejar las excepciones de maneja posibilidad para que el divisor maneje la posibilidad de que el divisor sea cero. Error clásico que en muchas ocasiones olvidamos validar y que básicamente cuando el divisor, en este caso B, sea cero, entonces pues simplemente pues no se nos va a reventar el programa, sino que básicamente nosotros podemos entonces a través de código manejarlo. Un poquito entonces adicionalmente acá las referencias donde está la jerarquía de clases, de pronto un poquito ya la documentación y la implementación que la vamos a mirar entonces con el compilador de C++ para que miremos entonces ya cómo es su funcionamiento. Miremos el primer ejemplo, entonces tenemos bueno, una clase con una variable de tipo entera que llame número y acá pues simplemente estoy haciendo entonces unas validaciones de acuerdo a cada una de los condicionales. Entonces básicamente en este caso tengo entonces bueno, justo la división por cero, bueno, la variable número y acá entonces pues simplemente le estoy diciendo que el método dividir entonces va a recibir los dos datos y va a retornar entonces un valor. Y en el main entonces pues acá tenemos entonces la posibilidad de la invocación a ese método. En este caso le vamos a dar
para iniciar entonces esos dos valores, 70 dividido entre 5, de tal manera que pues simplemente pues acá nos va a mostrar el 14, que es el resultado de esa división, es decir, como tal no se va a generar ningún error. Y luego vamos entonces a modificar la entrada del divisor para ver de que efectivamente pues nos va a manejar el error. En este caso pues 70 dividido 5 es 14, pues no hay ningún tipo de inconveniente. A pesar de que pues está en el try, pues simplemente pues no se lanzó ningún error, simplemente vino, hizo la validación entonces acá hizo la validación acá entonces de que si el segundo número es 0 y básicamente pues no lanzó el error como si va a pasar entonces en el segundo caso. En el segundo caso entonces vamos a decir que el divisor es 0 y entonces acá el try va a capturar, va a identificar el error y va entonces a activar el throw. En este caso entonces vemos que es error divisor por 0, es decir que a lo que viene acá en la invocación del método entonces ve que acá el y corresponde a 0, entonces acá lanza el error y acá el catch dentro del main, entonces pues simplemente me está diciendo, mire, el error que es de tipo carácter, porque perfectamente pudiese ser un número, pero básicamente pues está colocando entonces este error que fue lanzado acá, lo captura entonces acá en dato que es también de tipo char y aquí pues simplemente va a mostrar esa cadena que fue enviada desde allá. En este caso entonces dice que error divisor es 0. Esa es una forma entonces de utilizar el try, throw y el catch de esa manera. Miremos otro ejemplo donde estemos utilizando entonces en este caso simplemente lo que estamos, bueno, validar simplemente un try y un catch básicamente muy parecido al anterior. Básicamente tenemos dos números y en este caso si cualquiera de los dos es menor que 0 entonces nos va a lanzar entonces error número menor que 0, es muy similar al anterior. Nuevamente si los datos son mayor que 0 pues simplemente hace la operación común y corriente. En este caso tenemos entonces bueno, en este caso ya venimos entonces a encontrar de pronto un poquito más digamos, anidada la parte del throw y del catch. En este caso pues hay dos lanzamientos de error y hay tres catch, dos que hacen referencia entonces básicamente a las condicionales y un tercero que nos presenta acá entonces que en este caso digamos que es como el equivalente al default por ejemplo, de un page. Entonces si cualquiera de las condiciones no se cumple, entonces viene acá por el cache puntos suspensivos para lanzar entonces el error común y corriente. En este caso el número va a ser igual que 0, es decir que en este caso va a lanzar este segundo throw. Digamos que el número inicialmente sea, digamos que el número sea mayor que 0 para que simplemente entonces viene y muestra el número 5 en este caso. Entonces el número digitado, el número que lanzó fue 5, es decir que no se generó ningún error, pero si nosotros decimos que no es 5 sino menos 5, entonces se asume que va a entrar acá por error por el sistema, es decir que va a lanzar este error y va a tomar el primer catch y el primer catch entonces acá me va a mostrar entonces el error en el sistema. En este caso entonces error en el sistema. En ese caso entonces vamos a suponer de que el valor obtenido entonces es 0, es decir que va a tomar va a lanzar el segundo error y como va a lanzar el segundo error entonces pues nos va entonces a dar entonces por el throw por default. En este caso dice error diferente porque simplemente estoy lanzando entonces el segundo throw.
Si nosotros asumimos un valor, por ejemplo, 5, bueno, ya el 5 ya lo manejamos, entonces simplemente pues va a tener entonces acá el el número aceptado. Básicamente nos damos cuenta que aquí entonces la segunda condición, con el número igual a 0, entonces nos toma la segunda condición y básicamente entonces nos va a generar entonces la, nos va a generar entonces la última opción acá por el default para entrar a mirar. Miremos en últimas el siguiente ejercicio, que es básicamente la posibilidad. Entonces, bueno, en este caso miremos acá, es exactamente el mismo inicial, y aquí entonces ya haciendo uso de la jerarquía de clases que estábamos planteando, entonces yo puedo generar mis propias excepciones cuando de alguna forma entonces utilizando de pronto ya los métodos de cada una de las clases, entonces pues simplemente voy a utilizar. Entonces acordémonos entonces que la clase de exception es una clase padre, y que pues básicamente lo que voy a hacer, si nos damos cuenta que hay una herencia simple pública, asumiendo de que la clase padre ya la mirábamos en la jerarquía de clases, entonces estábamos asumiendo que la clase de exception es la clase padre. Entonces aquí yo estoy instanciando, digamos, generando una clase nueva derivada, en este caso a través de la herencia pública, en donde tengo entonces un método que es miembro, pues básicamente de esa jerarquía de clases, y pues básicamente aquí a través de la generación de un error como tal, entonces me va a permitir invocar entonces la excepción, digamos que de esta manera, de manera particular. Pues en este caso, si número igual a 1 dentro del bloque try, y si en ese caso entonces es como tal inicializado un número en -1, entonces pues básicamente aquí la condición se cumple, y acá pues simplemente me va a generar, entonces va a invocar a ese método myException, que básicamente está planteado allá, y básicamente entonces con el cache lo va a tomar, y aquí pues simplemente pues va a mostrar la leyenda que está planteada acá, el error del sistema como tal. Miremos entonces acá, error en el sistema, se generó entonces un valor negativo, y si tenemos entonces acá un número positivo, pues simplemente la idea es que pues simplemente pues no me va a generar ningún tipo de inconvenientes. Miremos entonces miremos entonces que el manejo de excepciones y el manejo de errores lo podemos manejar entonces a través de la implementación del try, catch, y del try, throw y catch, básicamente.